Hoy en esta tarde vamos a aprender y a conocer un poco más a Jesús en esta tarde. Más que una prédica, va a ser un poco un estudio de la palabra. Estando en la semana que estamos, que es Semana Santa, vamos a explicar un poco, os quiero explicar porque muchos no lo sabéis, de cómo vemos nosotros la Semana Santa y cómo lo ve la Iglesia Católica. En esta semana, la Iglesia Católica, gente conversa y gente no conversa, que le gustan mucho las fiestas y se apuntan a un bombardeo, van a Semana Santa a ver los tronos. En esta semana se celebra lo que es la muerte y resurrección de nuestro Jesús. Nosotros, esta iglesia, nuestro fundamento es Jesucristo. Estamos aquí por agradecimiento, por darle honra a Jesús, y nuestro motivo de estar aquí es la vida de Jesús. Vamos a ver ¿qué dice la Biblia sobre estos eventos? En Éxodo 24:5 dice la palabra: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Mirad lo que dice la palabra de las imágenes. ¿Por qué la Iglesia Católica adora imágenes? ¿Por qué la Iglesia Católica se ponen ante las imágenes y le piden a las imágenes si la palabra dice lo contrario? Ellos tienen la misma Biblia que nosotros y tienen el Éxodo igual que nosotros, y ellos han leído Éxodo y dice Éxodo: no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la agua. No podemos hacernos imagen, dice Dios. Quiero que sea esto un poco una enseñanza para que sepáis la realidad del Evangelio, que no es criticar a la Iglesia Católica, ni mucho menos. Es saber lo que pone en la palabra de Dios. Y ahora os voy a explicar el por qué la Iglesia Católica adora imágenes. Después de la muerte de Jesús hubo muchos conflictos y hubo muchas peleas de religiones. Había 3 religiones más poderosas en Roma después de la muerte de Jesús, que era la Iglesia de Jesús, los apóstoles, era la Iglesia de Roma, y también había otra religión que se llamaba la Iglesia de Mitra, que era un dios asociado con la luz, la verdad y los pactos, y su culto se centraba en rituales secretos, muy popular entre los soldados romanos. Había muchas religiones, pero estas 3 eran las que más destacaban y más quebradero de cabeza le daba al emperador romano. En el año 300 después de Jesucristo, el emperador romano Constantino, para que no hubiera tantos conflictos y tantas peleas, unificó las 3 religiones. ¿Y qué hizo? Cogió de la de los discípulos, de la de Jesús, cogió el nombre de Jesús y los apóstoles, pero agregó todas las imágenes que tenía Roma. Por eso la Iglesia Católica hoy en día adora imágenes, porque este hombre, este tal Constantino el Grande, hizo una fusión de las 3 iglesias y le llamó, que ahora cuando lo escuchéis lo vais a recordar, a la Iglesia Católica le dijo Iglesia
católica apostólica romana, que es como se llama hoy en día. ¿Y por qué? Católica porque fundó la Iglesia Católica, apostólica por los seguidores de Jesús, por los apóstoles, y romana por la Iglesia de Roma. Por eso hoy en día la Iglesia Católica se llama así. Gracias a Dios, aparte de hacer esta iglesia, los seguidores fieles de Jesús siguieron con su creencia y siguieron con su religión, con su manera de pensar y con lo que Jesús hizo, que hasta el día de hoy somos nosotros, esos apóstoles seguidores de Jesús, llamados por la Iglesia Católica la Iglesia Protestante. Esos somos nosotros. ¿Por qué os cuento esta historia? Os lo cuento para que sepáis un poco por qué la Iglesia Católica adora imágenes y para que sepáis un poco de la historia de la Iglesia. Quiero relatar hoy algo muy impactante, algo que me duele dentro y que es la muerte de Jesús, lo que hicieron con Jesús. Nos vamos a basar en los escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Por qué en los cuatro? He querido hacer un pequeño estudio de los cuatro, porque aunque los cuatro relatan lo mismo, pero hay cosas que dicen uno y otros no dicen. Quiero, porque sé que algunos no lo sabéis, yo tardé tiempo en descubrirlo. Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, no fue un discípulo de Jesús, Marcos, ni siquiera conoció a Jesús. Marcos fue discípulo y colaborador de Pedro, quien se refiere a él como su hijo. Marcos también era seguidor de Jesucristo, pero dicen algunos libros, no lo dice la Biblia, que probablemente era adolescente cuando el Señor estuvo en Jerusalén. Es posible que haya visto y escuchado al Salvador en alguna ocasión. Después de la resurrección, cuando el mensaje del Salvador comenzaba a difundirse, Marcos viajó con el apóstol Pablo, ¿vale? No era uno de los discípulos. Dicen que probablemente era hijo de María y que cuando Jesús estaba por allí era muy pequeño y veía a Jesús, lo veía de lejos, pero no fue un discípulo de Jesús, Marcos. Luego tenemos también a Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el Evangelio súper importante de Hechos de los Apóstoles. Un trabajazo que hizo Lucas. Lucas tampoco era discípulo de Jesús. Lucas no era de los 12. Lucas no conoció a Jesús, pero Lucas dice la palabra que era un médico y iba evangelizando mucho con Pablo. Lucas hizo un trabajo, porque si leéis los 4 evangelios, el de Lucas tiene más información. El de Lucas da una información que los demás evangelios no lo dan, siendo Lucas no habiendo conocido a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Lucas era médico y Lucas era un poco como un periodista de aquella época. Lucas se iba con Pedro y empezaba a preguntarle: Pedro, ¿y cuándo estuviste con Jesús? ¿Y qué día estuviste? ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo Jesús? Luego se iba para Juan y también le preguntaba, se iba para María Magdalena y él iba cogiendo apunte de todo lo que se decía de Jesús. Y entonces Lucas trae mucha información y Hechos de los Apóstoles es una pasada de libro. Y cuando lo lees parece que en primera vez que lo lees parece que lo escribió algún apóstol o que lo escribió Pablo, pero no, lo escribió Lucas. Entonces, los dos que nos quedan evangelistas fueron Juan y Mateo, que ellos sí estuvieron con Jesús y fueron uno de los 12. Marcos 15:1. Entrega de Jesús a Pilato.
Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. En Lucas 23, del 13 al 16, dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, le soltaré, pues después de castigarle. Eso es lo que dijo Pilato cuando le entregaron a Jesús, y él estuvo hablando con Jesús y se lo remitió también a Herodes. En Lucas 23, 17 dice Pilato: y tenía necesidad de soltarle a uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Le habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Aquí vemos cómo Pilato no ve culpable a Jesús de ningún tipo de muerte. Pilato no ve motivo para que Jesús sea crucificado y sea muerto. Pilato lo único que le quedaba, que en Pascua todos los años soltaban a un preso. Entonces le quiso cambiar a Jesús por Barrabás, como ha dicho aquí, un homicida, un asesino que era Barrabás, quiso soltarlo para librar a Jesús. Pero los fariseos y los religiosos de aquella época no querían, ellos querían acabar con Jesús. De aquí, no sé si sabéis, de aquí viene que el miércoles santo, el Cristo del Rico suelta a un preso todos los años, ¿vale? Y este Cristo del Rico mueve las manos así, lo bendice y el preso va a toda la procesión detrás del trono. Algunas veces va tapado, otros sin tapar, ya a gusto del preso. Pero de aquí viene, de Roma, esta costumbre de la Iglesia Católica, ¿vale? Que ellos en Pascua soltaban siempre a un preso. Los evangelios indican que antes de la crucifixión, Pilato mandó azotar a Jesús. Juan 19:1 dice: entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Los evangelios no describen la técnica del castigo, pero mirando en la historia cómo los romanos realizaban este castigo, podemos un poco imaginárnoslo. Para entender cómo fue azotado Jesús, recurrimos a lo que sabemos del flagrum o flagellum romano y de los castigos usados antes de la crucifixión. El instrumento, el flagrum, el azote romano típico. Dice que era como un látigo con un mango pequeño, y en ese mango había varias tiras de cuero y en las puntas había bolas de plomo, huesos afilados o metales afilados.
¿Qué quiere decir? Que cuando le daban un azote, esas bolas de metal con pincho se agarraban en la carne y al tirar le sacaban la carne. El objetivo no era disciplinar, sino debilitar al condenado antes de la crucifixión. Según las prácticas romanas, el condenado solía ser desnudado o casi desnudo. Se lo ataba a una columna o poste con los brazos en alto. 2 soldados se turnaban para azotar, uno a cada lado. Los golpes caían sobre la espalda, hombros, piernas y a veces el pecho. El castigo era tan severo que laceraba profundamente la piel, arrancaba fragmentos de carne, podía dejar hueso y costillas expuestos, podía causar desgarro de músculos, shock y pérdida extrema de sangre. Algunos condenados morían solos con el azotamiento y no llegaban a la cruz. ¿Por qué fue especialmente severo? Pilato fue muy severo aquí con Jesús en el castigo. La intención de Pilato parece haber sido castigar duramente a Jesús para evitar su crucifixión, por lo que es probable que el azote fuera muy grave para satisfacer a la multitud. Pilato quería dar una lección muy grande, unos azotes muy grandes a Jesús, para que el pueblo lo viera tan débil que dijeran, bueno, pues basta, ya creo que con los azotes ya ha tenido bastante, no crucificarlo, pero no fue así, el pueblo quería crucificarlo. Había sido golpeado previamente por soldados y guardias, no había dormido y estaba debilitado, fue coronado de espinas y burlado tras el azote, aumentando el dolor y la pérdida de sangre. Le cogieron una corona hecha de espinas, se la pusieron en la cabeza y se la aplastaron. Dice que le golpearon la cabeza para incrustarle la corona en la cabeza. Eso era mucho dolor. Esas espinas dicen que causan un dolor terrible en lo que es toda la arteria y todos los nervios de la cabeza. En resumen, Jesús fue azotado con un látigo romano de múltiples tiras con metal y hueso, atado a una columna, golpeado violentamente por 2 soldados, sufriendo un daño extremo que lo dejó al borde del colapso antes de cargar la cruz. Este castigo fue uno de los momentos más crueles previos a su crucifixión. ¿Sabéis por qué tenía que pasar esto? Porque estaba escrito. Estaba escrito en Isaías, 700 años antes. Y dice así, Isaías 53, 2:7. 700 años antes de que pasara. ¿Sabéis una cosa? Que Jesús sabía la Escritura. ¿Sabéis una cosa? Que Jesús sabía lo que le iba a pasar. ¿Sabéis una cosa? Que cuando Jesús leía Isaías 53, 2:7, sabía que hablaba de él. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él fue como oveja al matadero, él no abrió su boca. Ustedes sabéis que si él llega a abrir su boca y le dice a Dios, basta, hubiera mandado 20 legiones de ángeles que hubieran acabado con Roma, con los soldados, hubiera exterminado a todos. Y Jesús no abrió su boca. Camino al Gólgota, lo llevaban al Gólgota. Dicen que iba Jesús con la cruz a cuestas y pasaba por allí un tal Simón de Cirene que venía del campo y le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Dice en los libros históricos, porque la palabra no viene, que Simón llevó la parte transversal de la cruz. ¿Vale? No llevó la cruz entera, llevó la parte transversal. Cuando llegaron al Gólgota, le dieron de beber vinagre con hiel. Era una bebida para aliviar el sufrimiento, pero Jesús no quiso tomarlo. Él quería estar plenamente consciente del momento de la entrega de su vida. Era una bebida que hacía un poco para que te anestesiara un poco y te dejara un poco que no te doliera tanto, pero él no quiso. En Juan 19, del 17 al 18, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Eso lo ha comentado antes la pastora en la alabanza. Pero yo cuando leía este texto me sorprendía mucho, porque cuando dice Jesús, Padre, perdónalo, es algo lícito, ¿no? Es algo que tú dices, bueno, Jesús era un Dios de amor y Jesús perdonaba a su enemigo, ¿no? Porque él mismo lo decía, qué bien hace en perdonar a los que te aman, ¿no? Él no, él iba más para allá siempre y perdonaba a su enemigo. Pero cuando dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, es que los romanos no sabían lo que hacían cuando le golpeaban, cuando lo insultaban, cuando lo escupían, cuando le pegaban, cuando se reían de él, cuando lo clavaron en una cruz. ¿No sabían lo que hacían? Yo creo que sí sabían lo que hacían. Pero Jesús siempre va más para allá. Y estas palabras me quebraban mucho cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo pensaba, ¿y nosotros no somos capaces de perdonar a nuestra pareja? ¿No somos capaces de perdonar a nuestro hijo? ¿No somos capaces de perdonar a nuestro vecino? ¿No somos capaces de perdonar a nuestro hermano cuando nos dice una palabra que no nos gusta? ¿No somos capaces nosotros de perdonar a nadie? Y encima él iba más para allá y decía que no sabe lo que hacía. Sí sabía lo que hacía. Sí sabía lo que hacía. Pero Jesús aquí nos demanda el perdón. El perdón es muy importante para un cristiano. Esto no es una peña. Aquí no estamos para entretenernos. Yo para entretenernos tengo muchos hobbies, tengo muchas cosas. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, para ser imitadores de Jesús,
Y si Jesús nos dice que perdonemos, nosotros tenemos que perdonar. Y si Jesús nos dice que amemos, nosotros tenemos que amar. Porque si no, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En Juan 19, del 19 al 20, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Vale? Fue un cartel, pero no fue un cartel. Fueron 3 carteles, cada uno en un idioma. Un idioma fue el hebreo, que era el idioma de aquellos tiempos, en griego, porque también era el idioma de aquellos tiempos, y en latín, que era el idioma de los romanos. En Juan 19, 20, 22 dice: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Le dijeron los fariseos a Pilato, pero Pilato respondió y le dijo: lo que he escrito, como diciendo: dejarme ya, lo que he escrito está hecho y no lo voy a quitar. En Juan 19, 23, 24, cuando los soldados vieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice en Salmo 22, 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Los principales sacerdotes y todos los que habían allí, mientras que él estaba en la cruz crucificado, se reían de él. Le decían: tú que eres Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? Tú que eres Dios, ¿por qué no le dices a tu Padre que mande ángeles y te salga de esa cruz? ¿Por qué no lo hace? Y se reían de él. Allí a los pies de la cruz había 3 personas, que una era María su madre, otra era María Magdalena, que Jesús había sacado 7 demonios de ella, y estaba también María, esposa de Cleofás. Cleofás, si recordáis, fue uno de los 2 discípulos que iban en camino de Emaús y se le presentó el Señor. Esta tal María era la esposa de Cleofás. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que también estaba allí, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo a Juan: Juan, trátala como tu madre. Y a María le dijo: trata a Juan como un hijo. En otras palabras le dijo: Juan, encárgate de mi madre ahora que yo no estoy. Y Juan, según la palabra, se la llevó a vivir con él a su casa. En Lucas 23, 39, 43, dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestro hecho, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos viendo dos clases de personas. Los dos eran presos, los dos tenían pecado. Uno hablaba mal de Jesús, pero el otro reconoció a Jesús como su Dios y su Salvador. Hay algo muy importante, que a Jesús hay cristianos que lo tienen como Salvador y otros cristianos lo tienen como Señor. ¿Tú de qué parte, cómo tienes a Jesús? ¿Como tu Salvador o como tu Señor? ¿Sabéis la diferencia? Que el que lo tiene como Salvador se conforma con que ha entregado su vida a Jesús y se conforma de que un día irá al cielo cuando muera. Pero ¿sabéis qué le pasa a esos cristianos? Que no disfrutan de la vida de Jesús en estos tiempos. Que no disfrutan, se conforman solo con una religión y no con una relación. Porque el cristiano que dice que Jesús es su Señor antes que su Salvador, cuando dicen eso implica mucho. Cuando tú dices Jesús es mi Señor. ¿Sabéis qué significa? Que es mi Señor, que es mi dueño de mis pensamientos, es el dueño de mis acciones, es el dueño de todo lo que hago. ¿Qué quiere decir? Que cada decisión, cada cosa que hago, yo le pido permiso a Él, porque Él es mi Señor. Porque es como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor, esa frase de Pablo vive en ti también. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en ti. Es difícil, pero no imposible, no imposible. Y si caemos, nos levantamos. Y si metemos la pata, volvemos a levantarnos. Y si pecamos, pedimos perdón, porque ahí está Dios para perdonarnos. No pasa nada, pero lo importante es seguir al blanco, como decía Pablo. En este texto de los ladrones, cuando le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay una respuesta a la pregunta que te hace un cristiano. ¿Dónde vamos cuando morimos? Aquí tenéis la respuesta. Aquí tenéis la respuesta. Vais a la presencia de Dios. Vais al paraíso directamente. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? A la hora tercera lo crucificaron. La hora tercera que te habla la palabra es sobre las 9 de la mañana. Y a la hora novena murió, que es aproximadamente las 3 de la tarde. Estuvo 6 horas clavado en esa cruz. 6 horas. Solamente estar clavado sin la paliza ya era un sufrimiento, porque dicen que al estar así colgado, para respirar, tenían que auparse de su propia muñeca, porque los clavos no eran en la mano, como ponen en las películas, porque si lo ponen en la mano los clavos, la carne se desgarra y te cae. Los clavos iban aquí. Iban aquí los clavos donde te coge todos los tendones y no te arranca el clavo, no se sale el clavo. Entonces estuvo 6 horas así. A la hora tercera lo crucificaron y a la hora sexta, según Mateo, Marco y Lucas, dicen los tres lo mismo.
Dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Dice que el día se oscureció y se hizo de noche. Y estuvo hasta la hora novena el cielo oscurecido. En Mateo 27, 46, ya cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabastani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz cargó con los pecados, con todos los pecados de la humanidad. Jesús, siendo santo que nunca había pecado, en este momento todos los pecados de la humanidad estaban en él. ¿Y qué pasó? Que Dios se separó de él. ¿Qué pasó? Que se quedó solo en la cruz. En Lucas 23:45 dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rajó por la mitad. Pero en Juan 19:28-30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué pasó en el momento que Jesús muere? En Juan 19:31-37 nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Aquí le están diciendo cuando allí había los reos, muchas veces se tiraban semanas colgados hasta que se morían. Pero aquí, como al otro día ya era el día de la Pascua, pues querían quitar a esos cadáveres de las cruces. Entonces, para acabar con ellos rápido, como tenían las piernas así, al partirle las rodillas, el cuerpo caía y se asfixiaba y morían. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que lo traspasaron. Estaba escrito que a él no le podían quebrar ningún hueso. Estaba escrito que una lanza lo atravesara. Y lo cuenta Juan, que estaba allí a los pies de la cruz viéndolo. En Lucas 23, 47, 48 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Marcos dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En Mateo dice algo muy diferente. Dice Mateo: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros,
Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice que cuando Jesús murió hubo un gran terremoto. Y Mateo nos narra que salían de los sepulcros las personas cristianas y se paseaban por allí, que muchos lo vieron. Por eso me gusta de explicaros los cuatro evangelios, porque cada uno dice algo diferente que es muy interesante. Para ir terminando, propósito de Jesús. Yo creo que cada persona tiene que tener un propósito en su vida, tiene que tener una meta, tiene que querer algo dentro de él para decir, yo quiero llegar hasta allí, yo quiero conseguir esto o quiero conseguir aquello. Porque vivir la vida día por día, yo creo que no sé, que un aburrimiento. Es decir, hoy me levanto a lo que dé el día o a lo que pase, o si vienen problemas los soluciono, pero vivir sin un propósito, yo creo que es una pena y es, no sé, es perder tiempo, porque la verdad es que vivimos solo una vez. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Pues el propósito de Jesús era la cruz. Él, desde que tuvo uso de razón, su propósito era alcanzar la cruz. Su propósito era venir a hacer la voluntad de su Padre. Su propósito era venir a dar la vida por nosotros. La cruz era un símbolo de muerte. La cruz era un símbolo de la peor muerte que podía haber. Era un símbolo de sufrimiento. La cruz era muy dura, morir en una cruz. En aquellos tiempos, como he dicho antes, había presos que se tiraban semanas colgados en la cruz. Lo dejaban allí los romanos para que los demás ladrones o los demás asesinos lo vieran y allí como puesto como testimonio, como diciendo, como haga algo, te va a ver ahí. Dice que las aves, las carroñeras, dice que en la misma cruz se lo comían. La cruz, siendo un instrumento de lo peor, Jesús lo convirtió en lo mejor. Jesús convirtió en la cruz en una esperanza, lo convirtió en una salvación, lo convirtió en una vida eterna. Jesús vino aquí a dar ejemplo. Jesús no venía mandando a la gente, Jesús venía dando ejemplo. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Jesús le daba ejemplo de los que tenía que hacer a los apóstoles. Y transformó la cruz. Igual que hoy, quiere transformar tu vida que estás muerto espiritualmente. Él quiere cambiar tus pensamientos. Él quiere que lo pongas el primero en tu vida. Él quiere que valores el sacrificio que hizo. Él quiere darte la salvación y Él quiere darte la vida eterna y Él quiere que el tiempo que estés aquí disfrute de su gloria y que disfrutes de su presencia. No pongas tu mirada más en nadie.
No pongas tu mirada en predicadores buenos. No pongas tu mirada en pastores que son muy buenos. No pongas tu mirada en tu pastora, ni pongas tu mirada en mí, sino pon tu mirada en Jesús. Porque yo te puedo fallar, mi mujer te puede fallar. Esos predicadores tan buenos que vemos por ahí en el YouTube, después la verdad es que no sabemos cómo son sus vidas. Tu hijo te puede fallar, tu mujer te puede fallar, tu marido te puede fallar, pero yo os aseguro que Jesús nunca os va a fallar. Así que no apartéis vuestra mirada de Jesús. Todos os van a fallar, menos Jesús. Valorar el sacrificio tan grande que hizo. Yo me preguntaba muchas veces, ¿no pudo salvarnos de otra manera, siendo Dios? ¿No se pudo hacer la salvación de otra manera, sin costarle la vida? Pues no. ¿Sabéis por qué no? Porque estaba escrito, y Dios ya, desde hace muchísimos años, Él ya dijo cómo había que hacerlo. Otra pregunta que os hago. ¿Quién crucificó a Jesús? Pero esto quiero que me contestéis, por favor. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién? Es que no escucho. ¿Quién? ¿Otra respuesta? ¿Podéis hablar? Es que no escucho. ¿Todos nosotros? ¿Alguien opina otra cosa? Mira, esta pregunta la responde en Hebreos 6, del 4 al 6. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se le puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Un ejemplo. Si yo tengo un hijo, y yo sé que tú tienes, te estás muriendo de corazón y tienen que hacerte un trasplante. Y yo te entrego mi hijo para que cojan el corazón de mi hijo, para que tú vivas. Es muy fuerte, ¿no? ¿Quién hace eso? Que creo que nadie, sí, Dios solo, digo de las personas, nadie. Y ahora, si yo hago ese acto y yo entrego mi hijo para darte a ti vida, y encima yo veo que tú estás viviendo gracias a mi hijo y que tú me vuelves a mí la cara y que tú hablas mal de mí y que tú haces lo que te da la gana, ¿cómo me puedo sentir yo? Pues así se siente Dios. A Jesús seguimos nosotros crucificándolo. ¿Cómo? Pues no haciendo su voluntad, no cumpliendo sus mandamientos, haciendo lo que le gusta a nuestra carne, cogiendo a Dios de una manera, cuando me conviene lo cojo y cuando no, lo suelto. Porque yo estoy ahora con Dios, sí, pero es que a mí me gusta ir a los bares y echar las maquinitas. Ahí donde deja Dios, la puerta del bar, ¿no? Pues yo estoy con Dios, yo me considero cristiano y miento por una paga.
¿Sabéis qué hacemos con eso? Estamos crucificando otra vez a Jesús. Y como eso, mil ejemplos. En Mateo 27:46 dice: a esa misma hora Jesús gritó con fuerza y dijo: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En 2 Corintios 5:21 dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Jesús, al morir por nuestros pecados, hubo una separación de Dios, porque Dios no puede morar donde hay pecado. Ya para terminar, yo creo que a Jesús le dolió más la separación del Padre que los golpes, le dolió más que le escupiera, que le pegaran, que lo crucificaran. Yo creo que a Jesús le dolió eso más. Jesús sufrió. Y os quiero preguntar, ¿sufres tú cuando pecas? ¿Sufres tú cuando Dios se aleja de ti? ¿Sufres tú cuando no tienes a Dios? ¿Sufres tú cuando no buscas a Dios? Hoy ya para terminar os quiero decir, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque vuestra vida, vuestra alma, vuestra situación, vuestra familia depende de ello, de esa búsqueda de Dios y esa búsqueda de Jesús en nuestras vidas. De nada de lo que te dé el mundo vale la pena. Así que os pido que luchéis, de verdad, que luchéis contra vosotros mismos, porque ustedes sois, vuestro peor enemigo sois ustedes, no es Satanás. Sois vuestra mente, vuestros deseos, vuestra carne. La enseñanza que os quiero dar esta tarde es que Jesús lo dio todo por ti. ¿Cuánto estás dispuesto a dar tú por Él?